Abuelo, saluda. Sí, papá, Mira al abuelo. Hola, bebé, te amo. Mándale un beso. ¡Canta! Oh, está cantando con él. Lian era sociable, divertida y demasiado honesta. Era todo un personaje. Está pidiendo su primer deseo. Creo que es lo más feliz que Lian se había sentido. Abrí la puerta y vi un cuerpo. Y es lo más lejos que pude llegar. 2 homicidios en un lapso de 8 o 9 días. Sus manos estaban sobre la cabeza en una posición de rendición. Mi preocupación era que se tratara de un asesino serial, que atacara a mujeres solteras. Sabes que cuando un homicidio ocurre en tu propia casa, en tu castillo, se convierte en un ataque hacia todo lo que te enseñaron, hacia todo lo que creías. ¿Lian era tu amiga? Sí. Bien, bien. ¡Sopla las velas! ¡Feliz cumpleaños, Chris! ¡Feliz Día de Brujas! ¡Feliz Navidad! ¿Qué haces? ¡Ja! Crimen en casa. De acuerdo. Sonríe para mí, Lian. Enséñame esas perlas blancas. Ahí está Vamos, Valerie. por favor. Oye, Daniel. Eso está bien. Lian Martínez nació en 1980 en Taos, Nuevo México. Sus padres eran Emily y Lee Martínez. De todos mis hijos, fue la mejor bebé. Luego creció un poco y se volvió un poco rebelde. ¡Sí! ¡Tú puedes, hija! Ella siempre buscaba la manera de hacerme reír. Esa idea me da miedo. ¡Qué tonta! Estaba muy cerca. Podía ver tus dientes. Lian y yo pasábamos demasiado tiempo juntas. Si es para mí, no Por estoy. un momento escuché ese sonido. Me morí. Cuando tenía un día o una semana horribles o lo que fuera, la llamaba y al final de nuestra plática siempre nos reíamos. De adolescente, Lian desarrolla un carácter atrevido y sarcástico junto con un sentido del humor mordaz. Lian era una persona cariñosa y divertida, sociable, y se llevaba bien con mucha gente. Conocía a todos en el pueblo. Tengo que grabarlo, ¿verdad? No hace esto muy seguido. Tal vez Lian no amaba hacer sus deberes, pero era trabajadora y centrada. Era muy decidida cuando se trataba de dinero. Trabajó desde muy joven, creo que tenía 16 años cuando empezó a trabajar, si no es que antes. Entonces pudo comprarse un Ford Mustang 2001 y era el auto de sus sueños. Era su bebé, ¿saben? Lo cuidaba mucho. Siempre que necesitaba algo, me decía, papá, ¿puedes cambiar el aceite? ¿Revisarías los frenos? ¿Puedes hacer esto? Era muy feliz con ese auto, era su orgullo. Taos es pequeño y la gente conducía por la avenida principal. A ella siempre la podías ver conducir por ahí. Todo está bien. Lian tenía un Mustang rojo y ahora era independiente. El siguiente paso, una relación. Los chicos querían a Lian. Siempre la buscaban. La buscaban bastante. Y donde había una oportunidad los acompañaba el drama adolescente. Cuando tienes novio, conoces aún a más chicos. No tenía problemas para conseguir un novio, claro. Pero salía, era joven, soltera y se divertía. Lian es una adolescente cuando conoce a un joven de nombre Javier. Javier entraba y salía de su vida. Eran como imanes, no podían estar separados. Y luego, un día se alejaban y otro día regresaban. Pero todo en la vida de Lian cambia en el año 2000, a sus 19 años. Allí es cuando su relación con Javier se torna más seria. Lian estaba embarazada. Se asustó al principio. Creo que Lian no quería tener un hijo tan joven. Y recuerdo que lloraba. Y recuerdo que le dije a Lian que todo estaría bien.
Vas a estar bien. Nos tienes a nosotros y te ayudaremos. Gracias a todos por los regalos. Javier apenas está presente. La familia Martínez está ahí a cada paso que da. Es una linda frazada. Valerie y yo planeamos el baby shower de Lian. Vinieron muchas personas. ¿El álbum de fotos es para Lian y el dinero para el bebé? Estaba muy emocionada porque había personas que querían compartir ese momento tan feliz. Lian era amorosa, cariñosa, sociable, ruda. No soportaba muchas tonterías. Era una segunda madre para mí. Este es de mi abuela. ¿Es para mí o para mi bebé? Se divirtió mucho y se preparaba para tener al bebé y tenía ropa nueva y linda. Se emocionaba mucho por eso. El 22 de marzo de 1999, Lian da a luz a una pequeña niña que nombra Estrella. Era la niña más linda. Lian se enamoró de su pequeña bebé. Su vida giraba alrededor de Estrella. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Para Lian fue muy impactante tener a Estrella. ¿Cuánto podía amar a su bebé? Lian y Estrella eran inseparables. Está pidiendo su primer deseo. Ese fue su primer deseo, sí. Estrella, ¿qué haces? Saluda a la cámara. Estrella. Criar a Estrella con poca ayuda del padre es duro para Lian, pero está dispuesta a crear un hogar ideal para su hija. Ella quería ir a la escuela, tener un título, llevarse a Estrella, claro. Quería darle el mundo a Estrella en ese punto. Quería asegurarse de tener la carrera y el dinero para hacerlo. Lian también vuelve al mundo de las citas. En mayo de 2002, empieza a salir con un hombre llamado Aston Silano. Se conocieron un día en la oficina. Trabajaban en el mismo centro de llamadas. Pero no todos aprueban a Aston. Era una relación estable, pero no era una relación buena. Él era muy controlador y esa no era una relación sana. En una ocasión pude platicar con Lian y me dijo que Ashton había discutido, tomó una botella de cerveza y la arrojó contra el auto y estrelló su parabrisas. Pero los problemas con su novio no eran los únicos que tenía Lian. En el verano de 2002 ocurren algunos incidentes perturbadores en la casa de Lian y Estrella. Me dijo que faltaban cosas raras en su casa y que estaba muy preocupada por eso. Eran cosas como su cepillo de dientes, su espuma y algo más. Pero no sucedió solo una vez. En algún momento cosas se perdieron en la casa. La otra vez el calentador estaba encendido en junio como a 30 grados y dije, eso es muy raro. Pero nadie podría predecir que estos eventos extraños son solo el comienzo de algo mucho peor. El 13 de julio de 2002, 3 semanas después de los allanamientos, Lian tiene una noche libre en el trabajo y le pide a su madre que cuide a Estrella. Lian me trajo a Estrella como a las 5 o 6 de la tarde en punto. Entonces, la madre joven y su amiga Julie van al pueblo en el Mustang de Lian. Ella y sus amigas iban a las fiestas en Española, que es el pueblo vecino. Y a Lian le gustaba ir a la Española porque siempre hacía nuevos amigos. Lian planea pasar un rato con sus amigas y recoger a Estrella la mañana siguiente. Pero al día siguiente, Lian no aparece. Traté de llamar a Lian. No hubo respuesta. Al sentir que algo anda mal, esa noche Emily y su familia se dirigen a casa de Lian. Y cuando llegan, el sentimiento empeora. Su auto no estaba ahí. Y para mí, si el auto no estaba, ella no estaba. Porque era su segundo gran orgullo en la vida, su pequeño Mustang rojo. Aún así, Emily decide revisar el interior de la casa de Lian. Abrí la puerta
y entré a ver. La casa estaba oscura y di un paso adelante y miré hacia la habitación y tuve una sensación horrible. Abrí la puerta, me asomé y vi un cuerpo. Fue como si mi mundo se pusiera de cabeza y diera vueltas y se cayera en pedazos. Fue la situación más horrible que he sufrido. La policía llega y acordonan el perímetro alrededor de la residencia. Era un área semirural. Era una residencia de un solo piso. Es una residencia típica del norte de Nuevo México. En el exterior de la casa, la policía nota de inmediato algo que no está ahí. El sargento de investigaciones me avisó que el auto de la víctima había desaparecido. Él recibió esa información de la madre, Emily, quien dijo que manejaba un Mustang color rojo. La cámara graba cada detalle en el exterior de la casa de Lian. Buscamos cualquier daño en el exterior de la casa o alguna ventana que indicara que un sospechoso o sospechosos obtuvieron acceso por ese punto. Las cerraduras estaban intactas y no había marcas que indicaran una entrada forzada. La puerta principal daba paso a la sala de estar. Las luces en la sala estaban encendidas. Ese lugar era una típica sala habitada. Esta es una escena normal y cotidiana en la mayoría de las residencias en esta parte del mundo. Casi de inmediato, los detectives notan una foto especial en la pared. Esta foto afectó a todos los agentes que trabajaban en el caso, ver a Lian ahí con su hija y pensar que su hija ahora crecería sin su madre. Sobre una mesa, los investigadores ven los restos de una cena instantánea. Nos preguntamos si era la última cena de la víctima. ¿Nuestro asesino se había detenido a comer o alguien que ella conocía comió en la residencia? En la cocina, los investigadores ven sangre que conduce a la recámara. Se notaba al ver el patrón sobre el linóleo que era parte del talón de un zapato o la huella de una bota. Nos damos cuenta del tipo de zapato que tal vez usaba el sospechoso, su talla, además de sangre que dejó un zapato. ¿Era de Lian o era del asesino? La policía se mueve a la recámara. Al pie de la cama, tendida casi en el umbral de la puerta, estaba la fallecida, identificada al principio como Lian Martínez. Estaba completamente desnuda excepto por una calceta en su pie derecho. La forma que apareció el cuerpo, era posible que era una penetración sexual criminal. Tal vez teníamos una violación previa al homicidio. Sus manos estaban sobre la cabeza en una posición de rendición o posición de manos arriba. Lian ha sido apuñalada varias veces. Tenía algunas lesiones en el lado izquierdo del cuello. Al parecer la habían degollado. También había una herida grande en el área del pecho que parecía ser una puñalada profunda. Toda la acción parecía haber sucedido en la recámara, en esa área confinada donde se encontró su cuerpo. En realidad no hubo ningún intento por ocultar o limpiar nada que pudiéramos ver. Esa era la razón por la que me inclinaba por un ataque espontáneo o algo mal organizado. Los investigadores envían el cuerpo de Lian a la morgue para una autopsia y continúan registrando la casa en busca de pistas. En la habitación principal se encontraba el bolso de la fallecida que había sido vaciado sobre la cama. Había maquillaje, un celular, tarjetas de membresías y un permiso de conducir a nombre de Lian. La videocasetera, la televisión, el estéreo, todas esas cosas seguían ahí. El propósito de este crimen no era entrar y robar algo. No era un robo que salió mal. Lo que creí que estábamos viendo era un ataque sexual y que el asesino de la víctima después intentaría encubrir los hechos. Y la falta de entrada forzada también les dice algo. Podía significar que conocía a su atacante y lo dejó entrar.
El asesinato de una madre soltera en su propio hogar impacta incluso a los detectives veteranos. Esto es un ataque hacia todo lo que te han enseñado, todo lo que valoras, solo no debería suceder. De inmediato, los investigadores emiten una alerta sobre el Mustang rojo de Lian en cada agencia de policía de Nuevo México y a los medios. Esperábamos que el sospechoso se hubiera llevado el auto y que tuviéramos posibles testigos que declararan haber visto el auto. Mientras tanto, uno por uno, todos en la vida de Lian se enteran de su asesinato. Solo recuerdo que mi mamá me abrazó y mi padrastro me abrazó. Y me dijeron que Lian había muerto. Y después de eso me deslicé al suelo y empecé a golpear el piso. No podía creerlo. La última vez que estuve con ella fue la noche antes de que esto sucediera. Arreglé su auto, ella estaba con Estrella. Le dije, ten cuidado, y se fue. Y no la volví a ver. Eso altera tu mente. Destruye familias. El asesinato de Lian deja a su hija de 3 años, Estrella, sin la persona que más la quiere en el mundo. ¿Cómo le dices a una niña que su mamá fue una víctima inocente, que fue asesinada en su propia casa y que ella nunca volverá? Ven a ver este de aquí. Vamos, dame ese. Estoy nerviosa. No he hablado de esos recuerdos en mucho tiempo. En realidad trato de no hablar de estos recuerdos. Pero también me siento aliviada de tener el cierre de estos recuerdos. Recuerdo ese día con claridad. Tenía 3 años. Lo recuerdo con lucidez. Mi tía y yo y mi abuela conducíamos hacia mi casa. Mi abuela entró a la casa y salió llorando. Y no recuerdo nada después de eso. Los investigadores tienen sed de justicia por la madre asesinada. Empiezan a indagar en la vida de la víctima, en las horas y días previos a su asesinato. Después de hablar con la madre de Lian, ella notificó que sus planes para la noche del 13 eran salir con su amiga Julie. La policía llama a Julie para grabar una entrevista. Me llamó y solo preguntó si quería salir. Se supone que saldrían a las 10:30 esa noche. Así que fuimos a Española esa noche porque había fiestas allá. ¿Fiestas? Sí, son... ¿Qué es lo atractivo de las fiestas? ¿Qué sucede ahí? Dábamos la vuelta. Mucha gente sale solo a dar la vuelta. De acuerdo con Julie, en algún punto de la noche, el novio de Lian, Ashton, llama a Lian y le pidió que se vieran en casa de él. Nos detuvimos ahí, nos quedamos en el auto. Ella se quedó hablando con él un rato y empezaron a discutir y luego nos fuimos. ¿Sabes por qué discutían? Creo que era porque se comportó como un tonto. ¿Tuvo algo que ver con fumar marihuana? Sí. ¿Fue por eso? Sí, fue por drogas. Se enojó porque él se portaba irracionalmente y se dio cuenta. El que novio discutiera con ella esa noche y se fuera enojado, eso fue de nuestro interés. Ashton empezaba a convertirse en nuestro sospechoso principal. ¿Tomaste su mano? Solo me acerqué a ella y platicamos. Lian Martínez construyó un hogar cómodo, amoroso y seguro para su hija Estrella. Aquí está. Oh. Quiere la bicicleta, mírala. Lian estaba en el único lugar en el que estamos seguros. Cuando vamos a casa, cerramos la puerta con llave y nos sentimos seguros. Estaba en casa, sola. No le hacía nada a nadie más cuando la mataron. Los investigadores se enfocan en el novio de Lian, Ashton, quien, según su amiga Julie, fue de las últimas personas en verla. Ashton y Lian discutieron mientras estaban en la residencia de Ashton y
Lian solo quería irse. Quería irse en ese momento, así que volvieron a Taos. ¿A qué hora se fueron a casa? A las 2:30. Lian dijo que se iría a casa, estaba cansada. Y es la última vez que alguien vio con vida a Lian. Lian discute con su novio horas antes de su asesinato. Los investigadores no pueden ignorarlo. Con frecuencia descubrimos que estos crímenes son cometidos por la pareja o alguien especial, debido a un crimen pasional en una discusión. La familia de Lian tiene sus propias sospechas sobre su novio Ashton. Le estuvimos insistiendo que se separara de él. Tuvieron una relación dura, por así decirlo. Y yo no confiaba en él. Y entonces pensé que Ashton podría estar implicado. Y nos preguntamos si Ashton era el responsable o tuvo algo que ver con su muerte. Llevaron a Ashton al departamento de policía estatal para entrevistarlo. Mientras repasábamos su paradero, todos los eventos que ocurrieron esa noche, su declaración se parecía mucho a la de la amiga con la que estuvo Lian esa noche. Buscamos señales que revelaran o levantaran alguna sospecha. Después se fue con su amiga. ¿No tuviste contacto después? No. Los investigadores no pudieron obtener más que eso de él. Y lo dejaron ir por el momento. No era un sospechoso, pero era alguien que podían llamar más adelante, si querían. Pero entonces, los investigadores consiguen otra pista. Y esta proviene directamente de la familia de Lian. Lian le contó a su hermana sobre esos allanamientos extraños que sucedieron en su casa. ¿Tu hermana te contó sobre las circunstancias en que hallaron su residencia? Varias veces. Hubo una ocasión en que mi papá fue a verla. Me llamó y me dijo que faltaban cosas raras en su casa y que estaba muy preocupada. Las puertas estaban abiertas y lo único que faltaba era su estéreo como tal. Y en otra ocasión, semanas después, faltaba el cepillo de dientes de su novio, ambos desodorantes y aerosol para el cabello. Y el tercer incidente del que supe, solo faltaba una bolsa de carne seca que estaba sobre la mesa. Y le dije, debes llamar a la policía, debes hacer una denuncia. Y dijo, ¿qué les diré? ¿Que se perdió mi cepillo de dientes? Y dijo, no lo voy a hacer. ¿Estos extraños allanamientos están conectados con el asesinato? ¿Es posible que un ladrón haya vuelto por más? Lian Martínez lo descubrió y entonces no quiso dejar testigos. Mientras la policía busca al asesino, la familia y amigos de Lian se reúnen para el funeral. Fue un funeral enorme. Tuvieron que cerrar las autopistas porque había demasiada gente que venía de todas partes. Vinieron personas desde California, Denver y de Las Cruces hasta Taos para el funeral, porque ella los conmovió mucho. Mi familia me cuenta que durante su funeral salté de regazo en regazo y no dejaba de llorar. Nadie merece esto. Nadie merece morir como ella murió. Nadie merece soportar el trauma que soportamos. No es justo. Los investigadores reciben información importante sobre el asesinato de Lian cuando llegan los resultados de la autopsia. Nos reveló que recibió 19 puñaladas. La apuñalaron en el pecho y los resultados mostraron que la navaja se impulsó de un lado a otro, causando cortes en el corazón. La brutalidad de este crimen consistía en que la estaban violando mientras ella moría. La autopsia también muestra que el asesino dejó su ADN. Ahora la cuestión era encontrar a alguien con quien comparar el ADN. En ese entonces estábamos seguros de que cuando tuviéramos los resultados encontraremos a quién le hizo esto. El ataque sexual a Lian podía significar que el asesino la eligió e incluso la acechaba. El hecho de que sufrió un ataque sexual, por supuesto, le dio un giro diferente de una forma, porque ahora no parece un crimen hecho al azar.
Y en cuanto obtienen los resultados de la autopsia, los investigadores se dan cuenta de que el asesinato de Lian parece una copia exacta de otra muerte en Taos. Una semana antes, una mujer de nombre Mariora Shand fue hallada en su casa, degollada y con múltiples puñaladas. Es casi la misma cosa que los agentes de la policía encontraron con Lian Martínez. Eran mujeres solteras, estaban solas a la hora del crimen. El apartamento en el que Mariora Shand fue asesinada se sitúa en la gran proximidad de la escena del crimen que investigábamos con Lian Martínez. No eran vecinas cercanas, pero vivían a poca distancia. Creo que se encontraban a casi 2 o 3 kilómetros. Ambas mujeres fueron asesinadas y sufrieron ataques sexuales en casa, y las puñaladas en el cuerpo de Shand eran casi idénticas a las heridas en el cuerpo de Lian. 2 homicidios en un lapso de 8 o 9 días. Eso es muy inusual en esta área. Y las personas a las que atacaban eran mujeres solteras. ¿Será posible que haya otro asesinato esta semana? Mi preocupación era que se tratara de un asesino serial. En Taos, Nuevo México, los investigadores buscan al asesino de Lian Martínez. Déjame ver. Mientras tanto, la familia, estando de luto, cuida a su hija de 3 años, Estrella. Ella me preocupaba. Pasó por un momento muy difícil. Su mamá tenía una grabadora en su Mustang y cuando venía a casa se escuchaba su música desde lejos. Y pasaban los autos con grabadoras y esa niña saltaba en el sofá para asomarse por la ventana, esperando que fuera su mamá. Me rompí el corazón. Los investigadores creen que Mariora Shand y Lian Martínez, asesinadas con una semana de diferencia, fueron asesinadas por el mismo hombre. Y eso se convierte en otra faceta de la investigación. Y tienes que saber todo lo que puedas, tanto de Lian como de Mariora, dónde trabajaban, qué hacían, iban a la iglesia, a qué iglesia iban, pertenecían a alguna organización, algún club. ¿Conocían a las mismas personas que serían posibles sospechosos? Los investigadores buscan alguna conexión entre las 2 mujeres. Al entrevistar a la familia de Lian Martínez, no se encontró ninguna conexión entre ella y Mariora Shand en cuanto a que conocieran a la víctima previa. Las 2 mujeres no se conocen, pero puede que tengan una cosa en común. Ambas viven cerca de un sospechoso de nombre Mitchell Rhodes. Tengo 16 años, mi cumpleaños es el 30 de septiembre, pronto cumpliré 17. Trataban de ver si había alguna conexión entre Mitchell Rhodes y Mariora Shand y Lian Martínez. En relación con este homicidio de Mariora Shand, ¿qué sabes sobre este caso? No recordaba cómo se veía o quién era. Ni siquiera sabía su nombre. Tal vez la vi una vez. No sé si era la misma señora, pero unos meses antes la había visto. Cerró la puerta y sus cortinas se hicieron y me fui. Pero eso fue mucho tiempo antes de que esto sucediera. Era un tipo muy extraño. La entrevista fue muy confusa. Fue un sábado por la noche, creo. No podía recordar fechas y horas, y cuando daba fechas y horas, cambiaba esas fechas y horas y retrocedía. Y decía que lo que había declarado había sucedido un día en el que no había sucedido. Su interrogatorio inestable, su registro de ataques sexuales y el hecho de que vive cerca de Lian lo convierte en un sospechoso principal. Le pedimos que autorizara un análisis de ADN con un hisopo, que no autorizó y declaró que no estaba preocupado porque no estaba en ninguna de las escenas del crimen. Nuestra esperanza con esa muestra de ADN es que confirmara que estuvo en una o ambas escenas del crimen. Pero cuando comparan el ADN encontrado en la escena con el de Rhodes, el caso en su contra da otro paso atrás. Las muestras de ADN extraídas de Michael Rhodes no coincidían con el ADN que recuperamos del cuerpo de Lian. Los investigadores por fin obtienen un avance cuando se presenta un nuevo testigo. Recibimos una pista de Joseph Steele, un vecino de Lian. Mi perro ladraba. Me desperté. Steele dice que fue a la ventana para ver por qué su perro estaba ladrando. Notó a un hombre hispano, sin cabello, que usaba una camisa a cuadros café.
Recuerdo que era una camisa como color beige y la camisa tenía un diseño de cuadros pequeños sobre ella. Se alejó 1,5 metros de la ventana de mi recámara. Eso me asustó mucho. Steele dice que pudo ver bien al hombre cuando pasó por su ventana. Creo que medía entre 1,75 y 1,80. Pesaba unos 90 o 95 kilos. Lo recuerdo más o menos. Y tenía la cabeza rapada. Y esa persona continuó caminando por el campo y caminaba hacia la casa de Lian. Habría sido al momento de su asesinato. Lo miré hasta que cruzó hasta el otro campo. No lo volví a ver. De hecho, no supe del asesinato hasta el día siguiente. Fue muy interesante porque proporciona una descripción de nuestro posible asesino. Pero hay un problema. El testigo dice que el hombre tenía la cabeza rapada y pesa 95 kilos. La única persona de interés en la investigación, que a Ashton, el novio de Lian, no le falta cabello y pesa cerca de 80 kilos. La descripción no coincidía con la de Ashton, dada la naturaleza del individuo que describió. Así que volvimos a la mesa de dibujo y empezamos desde cero. Entonces, los investigadores reciben una llamada que podría darle un giro dramático a este caso, algo que han buscado desde el principio de la investigación. Encuentran el Mustang. Encontraron el auto cerca de una secundaria en Albuquerque. Un equipo de investigación revisa cada centímetro del Mustang. El equipo de investigación encontró rastros de sangre en el auto. Pudieron obtener huellas digitales del auto. Con suerte coincidirían con algún sospechoso. Esta evidencia era importante. Por supuesto, es posible que tengamos evidencia que dejó el asesino. Mientras tanto, la historia de la madre soltera asesinada protagoniza las noticias diarias y la cobertura mediática genera una ola de pistas. Y claro, las fuerzas del orden trabajaban en exceso porque había que seguir la pista, aunque ningunas no conducían a nada. Pero llega una pista de una mujer llamada Dawn, y tal vez les dé a los investigadores su mejor pista hasta ahora. Lian Martínez era una buena amiga mía. Fuimos juntas toda la secundaria y la preparatoria y por eso me impactó cuando me enteré. Dawn le dice a los investigadores que en la mañana del 14 de julio, su primo, un hombre llamado Richard Fresques, se apareció de la nada en su casa. Llegó el domingo por la tarde y me dijo, oye, mira mi auto nuevo. ¿Qué auto conducía? Ella conducía un Mustang rojo. Hizo su declaración sobre Richard llegando en un Mustang rojo y ella lo cuestionó por el Mustang rojo. Dijo que un amigo se lo había prestado. Y le dije, oye, qué bien, que tus amigos te presten su auto y actuó bien, su comportamiento era normal. Pero había algo que parecía fuera de lo normal. Traía unos tenis viejos y sucios. Dijo, oh, me gustaría comprar un par nuevos. Los míos están viejos. Mientras estuvo ahí, parecía preocupado por deshacerse de sus zapatos, que necesitaba un par nuevo. Dawn menciona que ella y su novio iban de compras y que Fresques lo siguió. Nos fuimos a la zapatería y todos compramos un par de zapatos nuevos. Dawn dice que Fresques tiró sus tenis viejos en cuanto volvieron a casa. Fresques pasó la noche en su casa y se fue a la mañana siguiente. Me dijo que iba hacia California. ¿Se fue en el Mustang? Sí. Richard Fresques conducía el Mustang de Lian Martínez. La entrevista con Dawn le da a la policía el nombre de un sospechoso y una pista de lo que podría ser evidencia física importante. Los agentes buscaron en la basura cerca de la residencia y descubrieron los zapatos que Richard Fresques había tirado. Estos zapatos eran críticos porque también encontramos huellas de sangre en las dos escenas del crimen. Durante la búsqueda encuentran algo más que podría ser importante. También notaron que había una camisa a cuadros café. Era la misma camisa que el vecino declaró que usaba el individuo que caminó hacia la casa de Lian. Recuerdo que era una camisa como de color beige y la camisa tenía un diseño de cuadros pequeños sobre ella. Esto también era importante para la investigación. Richard Fresques no es un extraño para las fuerzas del orden. Es un exconvicto arrestado por robo. Y durante esos robos,
Fresques hizo algo raro. Robó comida. Y eso coincide con lo que pasó cuando ocurrió el robo en la casa de Lian antes del asesinato. Solo faltaba una bolsa de carne seca que estaba sobre la mesa. Los investigadores emiten un boletín sobre Richard Fresques y alertan a la policía de California, en donde Fresques tiene familiares, de que tal vez va en camino. También muestran su rostro en las noticias, esperando que alguien lo vea. Entonces los detectives se dirigen directo a la casa del sospechoso. Así que el otro agente y yo registramos la casa. No encontramos un cuchillo, ropa ensangrentada, nada de eso, pero encontramos algunas fotografías que parecían ser del interior de la residencia donde ocurrió el homicidio. Lo que pasó por mi mente en ese punto es que tenían una conexión o eran conocidos porque, de alguna manera, él había estado en la casa anteriormente. Mostraban a Richard Fresques en el interior de la casa de Lian Martínez en algunos eventos sociales. Así que ya había otra conexión de que había estado en la casa. Estaba familiarizado con la casa. Mientras es más probable de que Richard Fresques sea el asesino de Lian Martínez. Luego, claro, también asesinó a Mariora Shand. Y si es verdad, ¿es Richard Fresques un asesino serial? Los investigadores ahora sospechan que Richard Fresques mató a Lian Martínez y tal vez a Mariora Shand. Encontraron unas fotografías que ubicaban a Richard Fresques en el hogar de Lian. Esas fotos respaldan evidencia clave que la policía encontró en la escena del crimen. No había ventanas rotas ni la puerta principal había sido forzada. Nuestra teoría era que no habían forzado la entrada para introducirse a la residencia. Eso significaba que Lian lo conocía y no tendría miedo de dejarlo entrar a su casa. La policía vuelve con la hermana de Lian, Valerie, y le preguntan sobre Richard Fresques. Lian fue a la escuela con él, así es como lo conozco. Lo conozco desde hace, no lo sé, 7 años, tal vez. De acuerdo. Durante esos 7 años, ¿sabes si su hermana y él han tenido algún problema? De ninguna manera una relación cercana. De acuerdo. Lian no confiaba en él. Nadie lo hacía, de hecho. Era un tipo raro y no lo querían ahí, punto. ¿Hubo una relación romántica entre Richard y ella? Ay, no. De acuerdo. No. ¿Y sabes si ella le permitía a Richard usar su auto? No. Nunca. Nunca. Los investigadores continúan con la búsqueda de Fresques, quien ha huido a California. Y unos días después de que se esfuma, los agentes lo localizan. Richard Fresques fue capturado en Palm Desert, California. Los investigadores llevan a Richard Fresques y acepta hablar. Le preguntan sobre el Mustang de Lian. ¿Por qué no me cuentas cómo tomaste posesión de su auto? Salí de fiesta, bebí toda la noche con unos amigos. Vi a un sujeto que conozco desde hace años. Fresques asegura que su amigo le dio el auto de Lian. Me parecía que intentaba conducir la sospecha de él hacia otra persona. ¿Él te dio el auto? Sí. Le dije, oye, ¿estás seguro? Me dijo, sí, bueno, nos vemos en Albuquerque, toma dinero para la gasolina, aquí está todo. Muy bien. Richard parecía más preocupado por el auto y que la única cosa de la que era responsable era de transferir ese auto en Albuquerque, no del homicidio. Fresques dice que abandonó el auto de Lian y se fue a California porque se enteró de que era sospechoso del asesinato de Lian. Aún estaba asustado, solo entiendan mi punto de vista, en verdad me asusté y él... ¿Qué harían en mi situación? Su rostro aparece en todos los noticiarios. Admite que está en el auto de Lian. Sabía que estaba en problemas y estaba asustado y huía de la policía. Y necesitaba deshacerse del auto, pero no era responsable del homicidio. Fresques también admite que conoce a Lian. ¿Lian era tu amiga? Sí, fuimos juntos a la escuela, por eso me asusté con esto y todo salió en los noticiarios. Yo dije, ¿qué? ¿La viste esa noche? Para nada, no lo había visto en un par de semanas. Los investigadores le preguntan a Fresques en dónde estuvo la noche del asesinato. Pues nos vimos en la intersección... ¿Cómo se llama? La intersección George. Él nos dijo que había ido a una fiesta, pero no nos dio una buena coartada sobre su paradero esa noche. Pero los detectives saben algo que él no.
El laboratorio nos reportó que había una coincidencia con Richard Fresques. El semen que se recuperó del cuerpo de Lian coincidía con Richard Fresques, así como la sangre en los zapatos, así como la sangre en la camisa que se encontró. Armados con esta información, los investigadores cambian su estrategia. Esto se volvió más un interrogatorio, y lo acusé de ser el responsable de estos asesinatos. El agente Martínez salió, revisó antecedentes y cosas, y sabemos qué clase de tipo eres, ¿de acuerdo? En este punto te diré que ocasionaste la muerte de Lian Martínez, ¿de acuerdo? Lo sabemos, y te explicaré. Espera. Déjame terminar. Te lo diré, hermano. No llegamos con las manos vacías. Tengo un par de zapatos del que analizamos el ADN. Y adivina de quién es el ADN. ¿De quién? Piensa en eso, ¿de acuerdo? Porque te estamos dando una oportunidad de que te ayudes. Porque ¿sabes qué? Sí, volverás a prisión. Dinos qué pasó. Queremos oír tu versión. Queremos aclarar esto y creemos que puedes ayudarnos. Dinos qué sucedió. Está bien, estamos de tu lado. Quiero que esté un abogado presente. Quiero un abogado presente. Entonces, ¿ya no quieres hablar con nosotros? Quiero hablar con un abogado primero. De acuerdo. Terminamos. A pesar de toda la evidencia en su contra, Richard Fresques se declara inocente y solicita un juicio. Su defensa era que tuvo sexo consensuado con Lian y que después tuvieron una discusión que se salió de control. Y su historia era... Sí, la maté, pero tengo una excusa. El jurado no le creyó. Nadie le creyó. Y después de solo 3 horas y media deliberando, el jurado vuelve con un veredicto. Richard Fresques fue condenado por el asesinato de Lian Martínez y lo sentenciaron a cadena perpetua. Richard Fresques es un monstruo. Creo que merece vivir su vida en la más completa y absoluta miseria. Se llevó a una hermosa, brillante y graciosa mujer de este mundo que apenas empezaba su vida, apenas empezaba a vivir. No tengo recuerdos de ella. No sé cómo suena la voz de mi mamá. En realidad no recuerdo mucho sobre ella. La asesinaron a los 22 y yo cumpliré 21. Cada cumpleaños duele más y más al saber que siempre estará atrapada en una edad que aún no alcanzo. Tuve mi familia detrás de mí. Tengo su apoyo, tengo su amor, tengo el recuerdo de mi mamá. Dicen que se necesita una aldea para criar a un niño y yo tengo una. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.